Bueno, en este problema lo que tenemos son 4 conductores rectilíneos por los que circulan corrientes de intensidad uniforme. En 2 de ellos la corriente circula en sentido ascendente y en 2 de ellos la corriente circula en sentido descendente. Nos dan las distancias entre ellos, nos dicen cuánto vale el campo magnético en un punto M que se sitúa a la mitad de distancia entre los conductores B y C y nos preguntan cuánta vale la intensidad de corriente, dándonos como dato adicional que cuando invirtamos el sentido de la corriente en D, cuando hagamos que ésta ascienda, el campo se reducirá en 0,4 militeslas, ¿vale? ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que cada conductor tiene una contribución al campo total. Es decir, cada conductor genera un campo y el campo total es la suma de los campos que generan los conductores. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, que se llama el principio de superposición. Y que nos dice que efectivamente el campo total, campo B sub 0, es el campo que genera A más el campo que genera B más el campo que genera C más el campo que genera D. Bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a tener en cuenta el sentido del campo que genera cada conductor? Bueno, pues si os recordáis tenemos la regla de la mano derecha que dice que si ponemos el pulgar de la mano derecha apuntando en el sentido de la corriente y situamos los dedos sobre el punto sobre el que queremos calcular el sentido del campo, entonces al rotar, al introducir los dedos hacia adentro, como si dijéramos, vamos a obtener el sentido del campo. Bien, si lo hacemos para las intensidades A y B, vemos que la intensidad circula hacia arriba, ¿vale? La intensidad circula hacia arriba y al rotarlo sobre el punto M, vemos que el campo va hacia adentro. Igualmente, si lo hacemos sobre los puntos, sobre los conductores C y D, vemos que la intensidad va hacia abajo, pero al poner la mano sobre el punto M, el campo también va hacia abajo. De esta forma no vamos a preocupar en generar un sistema de coordenadas, en llamar a esto K, en llamar a esto J. Simplemente lo que vamos a ver es que efectivamente los 4 campos van en el mismo sentido, luego se van a sumar, ¿vale? Esta es la única relación que buscábamos. Ver cuántos se suman, cuántos se restan. En este caso todos van en el mismo sentido, todos se suman. Bien, ¿cómo es la expresión que me dice el campo que genera cada uno de estos conductores? Eso es lo que se conoce como ley de Biot-Savart. Y viene a decir lo siguiente. El campo que genera un conductor de intensidad I es mu sub 0, es la permeabilidad magnética del medio, por la intensidad que circula, partido 2pi por la distancia radial al conductor. Bien, de esta forma, B sub 0, ¿qué va a ser? Bueno, si os fijáis, esto va a estar de factor común en todos los campos, porque circula por ellos la misma intensidad y están en el mismo medio. Luego la permeabilidad magnética es la misma y la intensidad también. Y ahora, ¿cuál es? Sí, vamos a introducir, vamos a poner aquí el 2pi. ¿Cuál es la distancia de A a M? Bueno, pues si os fijáis ahí, D más D medios, y eso es 3 D medios. Más el medio con un medio se me va a ir, más 1 partido, de nuevo, 2pi. ¿Y qué distancia hay desde el conductor B hasta el punto M? De medios. Más lo mismo en C, que como es simétrico, pues tenemos la misma expresión. Y lo mismo en D, que como es simétrico, pues volvemos a tener la misma expresión. Bien, esto se nos va y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 2 veces el 3πd y 2 veces el πd. Es decir, mu sub 0i por 2 veces partido 3πd más 2 veces partido el πd. Si queremos sacar factor, si queremos hacer todo esto una fracción única, vemos que aquí tenemos que multiplicar por 3, aquí también por 3, de forma que nos quedaría mu sub 0 i por 8 partido 3πd. Y ya tenemos esta primera ecuación, ¿no? Que nos relaciona lo que vale el campo con la intensidad. Bien, ¿cuál es la segunda ecuación? Bueno, la segunda ecuación dice que si invertimos el sentido de la corriente en D, es decir, ahora va a ir hacia arriba y como podemos ver, el campo va hacia afuera, entonces el campo total se reduce en menos 0,4 militeslas. Es decir, tenemos un B sub 0', que es B sub 0 menos 0,4 por 10 elevado a menos 3, ¿sí? Y eso es lo mismo de antes, mu sub 0i, por todo lo mismo de antes, solo que ahora esto de aquí va a ser negativo, porque lo único que hemos hecho es, al cambiar el sentido de la corriente, hacer que el campo salga hacia afuera. En vez de ir hacia adentro, va a salir hacia afuera. Es lo único que hemos hecho.
De forma que ahora, como esto va a estar en negativo, se nos va a cancelar con el primer término, puesto que las corrientes A y D son simétricas, y nos va a quedar simplemente 2 veces esto de aquí, ¿no? 2 pi d. Esto es lo único que nos queda. De forma que si yo despejo, me queda que b sub 0 es mu sub 0i por 2 partido pi d más 0,4 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente es un sistema de ecuaciones, igualamos y me queda mu sub 0i por 8 partido 3 pi d igual a mu sub 0i por 2 partido pi d más 0,4 por 10 elevado a menos 3. Podemos pasar esto para acá, por ejemplo, y me queda mu sub 0i por 8 de 3 pi d menos 2 pi d igual a 0,4 por 10 elevado a menos 3 y despejo i, ¿no? Y me quedaría pues esto, 0,4 por 10 elevado a menos 3 partido mu sub 0 que multiplica a esto de aquí abajo. Y esto es en amperios. Esa es la intensidad que circula en amperios. Sustituyendo, conocemos la distancia, conocemos la permeabilidad magnética del medio, simplemente operar. Vamos a ver el apartado B. Bueno, ahora lo que nos preguntan es cuál es la fuerza que actúa sobre el conductor C por unidad de longitud. Si recordáis, había una relación para calcular las fuerzas en estos casos. Habíamos llamado ley de Laplace, puede ser, que nos decía que, bueno, que lo que teníamos cuando teníamos un conductor rectilíneo era que la fuerza sobre él era la intensidad por el producto vectorial del vector longitud por el vector campo total que actuaba sobre él, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos preguntan la fuerza sobre C por unidad de longitud? Bueno, entonces lo que nos va a quedar aquí va a ser I, que es un escalar, por una especie de vector unitario L, que lo voy a llamar así, que esto significa versor, vector unitario, que tiene módulo 1, y que no me va a afectar más que en calcular luego el sentido de la fuerza por el producto vectorial de B sub t. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos I, nos lo han dicho, hemos calculado I. L no nos hace falta porque nos preguntan por unidad de longitud, simplemente tenemos que calcular el campo total que actúa sobre C. ¿Cómo es ese campo? Pues de nuevo tenemos que volver a aplicar el principio de superposición y decir que el campo sobre C va a ser el que generen A, B y D. Volvemos a hacer la regla de la mano derecha. En D sobre C el campo va hacia afuera. En D sobre C el campo va hacia afuera. B sub D va hacia afuera. Por otra parte, en B y en A el campo va hacia adentro. Vectorialmente coinciden y va hacia adentro, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, los que van hacia adentro se suman y el que va hacia afuera se resta. Porque vamos a obtener que estos dos va a ser, la suma de estos dos va a ser mayor que este, y así evitamos que nos salga negativo. De forma que tenemos que el campo total es B sub A más B sub B menos B sub D, ¿vale? Eso es. Ahora bien, ¿qué podemos observar? Bueno, observamos que en realidad la distancia de C a D y de C a B es la misma. Y además, puesto que la distancia es la misma y la corriente es la misma, tenemos que el campo que generan en sentidos opuestos se cancela. Así de sencillo, ¿no? Esto es igual a 0. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho, la distancia es la misma. De B a C y de D a C. Es la misma distancia, es D. Y además, las corrientes tienen intensidades iguales, pero circulan en sentidos contrarios, lo que me hace que me genere, en sentidos iguales, pero están a lados distintos, lo que me hace que me genere campos opuestos. De forma que el campo total va a ser simplemente el que me genere A. Que de nuevo es mu sub 0 por la intensidad, que la conozco, partido de 2pi. ¿Y qué distancia hay? Pues hay 2D. De forma que esto me queda mu sub 0i por 4pi-d. Esa es la intensidad de campo que me genera el conductor A sobre C. ¿Sí? Bien, ¿y ahora qué tenemos? Pues tenemos que entonces la fuerza en módulo por unidad de longitud es sencillamente mu sub 0i partido 4pi-d por la intensidad de C, que es la misma. Luego me va a quedar esto, mu sub 0 i cuadrado partido 4pi-d. Este es el módulo de la fuerza por unidad de longitud.
¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sentido? Bueno, vamos a coger unos ejes, ¿no? Vamos a decir, bien, yo tengo aquí mi hilo, ¿sí? La corriente circula hacia abajo, ¿cierto? Hacia acá mi intensidad de corriente. Tengo un campo que me va hacia adentro, porque lo hemos visto que el sentido del campo de A es hacia adentro. Y ahora yo quiero saber cuál es el sentido de la fuerza. Bueno, yo para esto utilizo una cosa que se llama la regla del tornillo y que a mí me viene muy bien. Si tenéis algo que se desenrosque, veréis que, bueno, si yo tengo si la intensidad va hacia abajo, la puedo poner aquí abajo, ¿verdad? Y entonces lo que yo veo es que al llevar I sobre B, si yo pongo esto en un plano, ¿no? Tengo esto. Al llevar I sobre B por el camino más corto, lo que tengo es que el tapón del boli, por ejemplo, se desenrolla, ¿no? Es decir, que la fuerza va hacia afuera. En este caso la fuerza sale hacia aquí, y si la fuerza sale hacia aquí, es que en este caso viene hacia aquí. Esta es la fuerza sobre C, por unidad de longitud en este caso, ¿no? De forma que el sentido de la fuerza es este. Lo dibujáis y decís que el sentido de la fuerza sobre C es este, por unidad de longitud. Y ya estaría el ejercicio resuelto.